Yo vengo de los 60, esa década heroica que cambió el mundo, esa década heroica en la que la gente se peinaba con gomina hacia atrás y vinieron los Beatles y dijeron, no, vamos a soltar el pelo. Y se pusieron flequillos, como las mujeres, y nosotros le copiábamos a los Beatles. Entonces andábamos por la calle y nos gritaban, de puto. Después los Beatles se dejaron el cabello hasta acá, como las mujeres. Y nosotros también nos dejamos el cabello hasta ahí. Esa década heroica en la que por fin la mujer pudo liberarse y decidir cuándo quería tener un hijo. En los años 60 nacieron los anticonceptivos. Por eso se le llama la década de la contracultura. Por primera vez el ser humano se va, grita, pelea y lucha para que no haya guerra. Los Estados Unidos habían mandado a toda su juventud a pelear al Vietnam y esa misma juventud se levantó y dijo, no, un momentito, no podemos seguir mandándole a nuestros jóvenes a pelear por una causa que no es nuestra, que no tiene ningún sentido. Se peleó contra el establishment. Hay cosas que van contra las cuestiones religiosas. ¿Y qué pasan con las cuestiones religiosas? Creemos de que si somos fundamentalistas y creemos que si creemos en un Dios, tenemos que pensar de una sola manera. Si en la Biblia dice que así tiene que ser, así tiene que ser. Yo les cuento, yo soy creyente de oración diaria, solo que no creo en las religiones. ¿Por qué no creo en las religiones? Porque las religiones concluyen cosas. ¿Qué quiere decir eso? Si el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nosotros tenemos que creer que así es. Y no podemos más pensar en otra cosa. Cuando que Dios lo más grande que nos dio, ¿qué fue? La inteligencia y el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, pensemos y pensemos. ¿Por qué? Porque cuando concluimos de que algo es así y de una sola manera, ¿qué pasa? Morimos. Morimos como seres humanos. Ya no podemos más pensar otra cosa porque así nomás luego dice ahí, en el libro donde yo creo. Y Dios lo que más quiere es que nosotros pensemos y pensemos para poder conocerle a Él. Entonces, que quede bien claro, no vengo acá a querer hacerles pensar diferente. Sus creencias son sus creencias y las mías son las mías. Yo solamente le traigo la mía para ver si sirve de algo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque les quiero hablar de la imagen. ¿Y qué es la imagen? La imagen es algo muy importante que se mueve con el ser humano, inclusive con la persona no vidente. ¿Alguno de ustedes vio Perfume de Mujer? Esa película con Al Pacino donde él hace de ciego.
Él hace de ciego y ve mejor que el tipo que le acompaña, ¿verdad? Y en un momento le dice al chico que le acompaña, ¿qué le dice? El día que dejamos de mirar, morimos. Le dice un ciego a una persona que ve. Porque no siempre es necesario tener ojo para ver. El que ve, porque nosotros podemos mirar, pero no siempre vemos. Hay un montón de cosas que están en el mundo y que nosotros miramos pero no vemos. Cuando vemos, estamos vivos. Y cuando dejamos de ver, ¿qué pasa? Morimos. No existimos más. Por eso es que la imagen es tan importante para el ser humano. Para poder entender cualquier disciplina o para poder entender cualquier concepto, tenemos que arrancar sí o sí ¿con qué? Con la historia. ¿De dónde viene? ¿Dónde surge? ¿Cómo aparece? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo aparece la imagen en el ser humano, ¿verdad? Pero antes que nada, para entender cómo aparece la imagen en el ser humano, tenemos que entender cómo aparece el ser humano. ¿Quién es el ser humano? A mí cuando era chico me dijeron que fue un soplo divino y apareció el ser humano. Hoy la ciencia dice algo parecido, pero no igual. ¿Sí? Quiero recomendarles, si les interesa, leer estos dos libros. El de la izquierda se llama Nuestra especie y está escrita por un antropólogo, biólogo, un capo el tipo, y su libro está muy leído. Entonces, si quieren tener un poquito una noción de dónde venimos, es muy interesante. Y por el otro lado, la biología de la creencia está escrita por Bruce Lipton. Y también está muy interesante. Pero me dijeron que este libro está mucho más interesante aún. Se llama Sapiens y realmente nos cuenta quiénes somos, de dónde venimos y qué va a pasar con nosotros en el futuro. Porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde nos vamos. Le voy a dar una cifra. Vamos a ver si consiguen entender esta cifra. 13.700 millones de años, poco más, poco menos. ¿Qué nos importa si es 1.000.000 de años más, 1.000.000 de años menos? No tiene ninguna importancia. ¿Qué pasó? De un agujerito así surgió el Big Bang y se empieza a expandir el universo por todos lados. Le hablo sencillo, rápido, ¿sí? Si tenemos que entrar en detalle, vamos a estar 8 días hablando acá, ¿no? Bueno, no tiene mucho de lejano con aquello de que y Dios decidió que aparezca y apareció el universo, ¿verdad? Y se formaron las estrellas, ¿verdad? No tiene mucho de diferencia. Pero si somos muy estrictos y si somos fundamentalistas, vamos a decir, no. Lo que dice la Biblia es lo que vale. Lo que dicen los demás no vale para nada. Pero si abrimos un poco la cabeza, podemos compartir ambas cosas y decir, bueno, espera un momentito.
una cosa no se contrapone a la otra, ¿verdad? Y queda muy interesante la investigación. Bueno, 13.500 millones de años. La Tierra recién aparece, 4.500 millones de años hace que aparece la Tierra. ¿Cómo aparece? Bueno, eso ya es mucho más largo y complicado. 3.500 millones de años aparece la primera vida. ¿Y qué era la vida? ¿Eran seres que caminaban por ahí? No. Eran seres unicelulares. Una sola célula. Acá había una y acá había otra. ¿Y qué ocurre? Empiezan según Bruce Lipton, en su biología de la creencia, empiezan a hablar una célula con la otra y le dice, che, socio, ¿y si nos juntamos? Vamos a juntarnos porque así podemos alimentarnos mejor, podemos protegernos mejor del enemigo, podemos hacer un montón de cosas. ¿Cómo se comunican dos células que estaban una en un lugar y otra en otro? Bruce Lipton explica en ese libro. ¿Alguna vez les ocurrió que pensaban mucho en una persona y le apareció la persona? ¿Verdad? Bueno, así mismo hablaron esas células. Porque tenemos una comunicación que es extrasensorial. Entonces, tomemos, puede ser, puede no ser, tomemos lo que dice un científico, un biólogo, ¿verdad? Tomemos como la primera comunicación entre seres vivos. Porque no son solamente los seres humanos los que se comunican. El pajarito le llama a la pajarita, ¿verdad? Le baila para poder convencerle de que tenemos que procrear, ¿verdad? Le hace su cortejo, ¿verdad? O sea, todos los seres nos comunicamos. Entonces vamos a tomar como punto de inicio de la comunicación el momento en que las células empiezan a hablar entre ellas y dicen, vamos a juntarnos. Y ahí empiezan a aparecer un montón de seres, pero imagínense, 3.500 millones de años aparece la primera vida. El que luego va a convertirse en hombre, que es el monito, 7 millones de años recién hace que aparece. Poquísimo es en términos cosmológicos. No existimos prácticamente dentro de esa historia del universo. ¿Qué pasa con este monito? Se empieza a desarrollar ese monito y algunos dicen hace 1 millón de años, otros dicen hace 1,5 millones. No importa eso. No es lo que importa eso. ¿Qué es lo que importa acá? Que durante 1 millón de años, dice Harris en su libro Nuestra especie, dice que solamente tuvimos la posibilidad de atar a un palo, atar una piedra cortante. Y con esa piedra cortante se pudo matar animales, se pudo usar el cuero como abrigo. Gracias a eso se pudieron ir del África, que es donde empezaron, se pudieron ir a zonas más frías porque tenían cómo abrigarse. Una sola herramienta. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, muy bien. ¿Qué pasó después? Algunos dicen que hace 300.000 años, otros dicen hace 120.000 años, otros dicen hace 60.000 años.
¿Qué ocurrió? Ese mono que se estaba convirtiendo en ser humano, ¿se convierte en qué? En Homo sapiens. O sea, empieza a saber, empieza a entender y empieza a controlar el fuego, empieza a hacer un montón de otras cosas que consigue ponerlo en diferencia al resto de los animales. ¿Por qué un día dejamos de ser, nunca dejamos de ser monos, ¿verdad? Pero ¿por qué dejamos de ser monos y nos convertimos en Homo sapiens, en seres pensantes? Nadie sabe. ¿Qué pasó? Algunos dicen que el 98% de nuestra genética es primate y solamente con un 2% nosotros somos seres humanos. Todo el resto somos monos. Y otros más terribles dicen que un 99,3% somos primates y solamente un 0,7% somos seres humanos. O sea que con un 0,7% hicimos todo esto que hicimos. Sin embargo, nos creemos hijos de dioses. Y en la historia del universo apenas tenemos un puntito invisible, así somos dentro de la historia del universo. Somos apenita así de diferente a un mono. Y si ustedes no me creen, miren Animal Planet y van a ver cómo se comportan los monitos, igualitos que nosotros. Hasta cuando son adolescentes son patoteros. Sí, la misma cosa. Se juntan en barra y se van y arman de pelote por ahí. Porque somos primates. Y tenemos que aceptar nuestra calidad de primates. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, dice Joan Manuel Serrat. Hace solamente 50.000 años, de 300.000 que empezamos a pensar, hace solamente 50.000 empezamos a hablar. O sea, yo te digo una palabra y vos me entendés lo que yo te digo y me respondés otra palabra. Por supuesto que no era el vocabulario el que hoy tenemos, por supuesto, lógico. Pero empezamos a emitir las primeras palabras hechas por nosotros. No por nuestra naturaleza, por nosotros, por nuestro pensamiento. De esa reunión entre seres humanos en una cueva alrededor del fuego, ¿verdad? Empiezan a nacer las historias, los cuentos y un montón de otras cosas. Si hace 50.000 años empezamos a hablar, hace 35.000, poco más, poco menos, no nos vamos a pelear por chirola, hace 35.000 más o menos, empezamos a ¿qué? A dibujar las cosas. Empezamos a dibujar nuestras primeras imágenes. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿esas primeras imágenes fueron las primeras imágenes del ser humano? No, ¿verdad? Si un mono se mira en el agua y se ve su cara, ya ve una imagen, ¿verdad? Bueno, terrible lo que hacemos hoy en día. ¿Qué hacemos hoy en día? Decimos que la historia del hombre, la historia empieza cuando el hombre por primera vez dibuja. Antes de eso, ¿cómo se llama? Prehistoria, muy bien.
No le llamamos historia a lo que ocurre antes de que el ser humano haga dibujos. ¿Cómo se llama eso? Se llama antropocentrismo. Considerar de que el ser humano es el centro del universo. Y el ser humano no es el centro del universo. El ser humano es aparte, apenas una partecita de una partecita de una partecita de la historia del universo. Entonces, cuando un pez deja una marca fósil en una piedra, no es historia. ¿No le podemos llamar historia a eso? Sí. Claro. Se puede terminar por el carbono 14 cuántos años está. También, por supuesto, ¿verdad? Pero los otros seres que son tan importantes como nosotros, porque nosotros sin los otros seres no hacemos nada dentro de esta Tierra, dentro de este planeta llamado Tierra, ¿verdad? Los otros seres también escribieron la historia. ¿Cómo escribieron? A su manera. Cada uno a su manera. Vino un pájaro carpintero, agujereó un árbol y dejó su historia. Pero no somos nosotros los hijos de dioses nacidos como reyes del universo. ¿De dónde? Los que no consideran al hombre como el centro del universo, ¿qué dicen? ¿Somos la evolución de una especie? Porque podemos pensar y podemos hacer todo lo que hicimos. ¿O somos la involución de una especie? ¿Por qué? Porque somos la única especie sobre toda la Tierra que destruye el hábitat donde vive, poluye el aire que respira, ensucia el agua que toma y va destruyendo su lugar, ese lugar donde tiene que vivir, donde tiene que respirar, donde tiene que comer, donde tiene que beber. Entonces, ¿somos la evolución de una especie o no somos? Yo no tengo la respuesta y no creo que ustedes tampoco tengan. Pero sí tengo la pregunta: ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Y en qué va a terminar nuestra historia? Porque si nosotros terminamos extinguiéndonos a nosotros mismos, nosotros nomás lo que vamos a desaparecer. La Tierra va a continuar. Así como cuando se extinguieron los dinosaurios y casi toda la vida sobre la Tierra se extinguió, un día se limpió todo y continuó la farra. Entonces, les dejo esta pregunta para reflexionar. Fíjense que si hace 50.000 años empezamos a hablar, entre 5.000 y 7.000 años recién empezamos a escribir, a hacer que un palito al lado del otro signifique tal cosa. ¿Y cómo venía la humanidad hasta ese entonces? Venía así. Empieza a escribir y ¿qué pasa? Se levanta. Empieza un despegue increíble. Vienen las civilizaciones grecorromanas, vienen las civilizaciones hindúes, la China, ¿verdad? Y se desarrollan de una manera increíble. ¿Con qué? Con la escritura. ¿Cómo qué? Como cimiento. Por supuesto que no es solo la escritura, pero es el cimiento que se pone abajo. ¿Para qué? Para que todo encima crezca. ¿Y ustedes son estudiantes de qué? ¿De qué? De comunicación. Ciencias de la comunicación, ¿verdad? Y ustedes son los que van a transmitirle a la sociedad
y le van a decir, esto ocurre, ya sea escribiendo, ya sea hablando, ya sea dibujando, pintando, o en un video o en una foto, como hacemos ya hoy por el WhatsApp nomás, ya sin un medio importante de comunicación, sin restarle importancia al WhatsApp. El WhatsApp es un medio importantísimo de comunicación. Lastimosamente lo que no tiene que es control, ¿verdad? No hay un jefe de redacción que dice, no, esto no se puede publicar porque no tenemos sustento. Ahí ya se pone cualquier cosa y va. Y de repente te llega más rápido la noticia de un amigo que está en Tokio que la que está acá de cerca. Hace unos días ocurrió un crimen en Asunción, donde fue baleado y a mí me llegaban las fotos más rápido de un amigo que estaba en Tokio que de los que estaban acá. El tipo recibía y reenviaba y bueno, o sea, perdimos los tiempos, ¿verdad? En mi época yo le cuento a mis alumnos que si el partido se jugaba a la noche, al día siguiente la foto no salía en la tribuna, que era el diario de la época. Salía un texto con el resultado del partido, pero la foto todavía no se podía imprimir. Entonces había que esperar al día siguiente para tener la foto. Hoy nos mandan los perros de la cancha y nos mandan la foto. Es más, el periodista está sacando fotos, manda a su notebook y de su notebook va directo a la redacción. La redacción ya toma la imagen y empieza a preparar la página para imprimir cuando termina el partido. A veces digo, es un privilegio haber vivido aquel tiempo donde no se podía hacer y vivir también donde se puede, ¿verdad? A mí me deja poder haber vivido ambas cosas es muy, muy interesante. Bueno, viene el arte greco-romano, la pintura, la escultura. ¿Y qué pasa con ese arte? Como todos los imperios, un día mueren, desaparecen o se desmayan, no mueren, ¿verdad? Pero van desapareciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la Edad Media, después de Cristo. Nada de pintar personas desnudas, eso es pecado. Vamos a pintar todo lo que dice la Biblia. Primero viene la imprenta. ¿Qué pasa con la imprenta? ¿Qué es lo que es la imprenta? Todo lo que podía leer una sola persona, pasan a poder leer 500 personas. Se imprime y se distribuye. Empezamos con la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Porque era una sociedad terriblemente religiosa. ¿Qué es lo que hace Gutenberg? Agarra un tipo, que es un tipo, una letra. La letra A y la cala y graba y usa como sello y dice, bueno, la letra A le pongo un poco de tinta y aprieto acá y me sale la letra A impresa. Excelente, ya está. Le pongo la A al lado de la B y me sale BA, ¿verdad? Y va armando la imprenta. Hasta ese entonces, ¿cómo se hacían los libros? A mano. Un monje escribía y probablemente ni el rey sabía leer. O sea, tenía una persona que venía y le leía porque nadie sabía leer ni escribir. Eso era cosa de los especialistas. ¿Qué pasa con la imprenta? Todo el mundo quiere aprender a leer y escribir, ¿sí? Entonces se vuelve a disparar otra vez la cultura y el conocimiento. Bueno, ¿qué viene después? Viene la protesta, viene el renacimiento. Dice, un momentito, vamos a parar con todo esto. ¿Qué? Esto de que no se puede dibujar a una persona desnuda. Vamos a pensar un poco más
abiertamente, ¿verdad? ¿Y qué hace, por ejemplo, Miguel Ángel cuando pinta la Capilla Sixtina? Si no conocen la Capilla Sixtina, cuando conozcan van a ver lo que es. Es una bóveda, un techo, todo pintado, unas paredes todas pintadas con pasajes de la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El tipo le pinta desnudo a la gente. ¿Y qué pasa con esos desnudos? Vienen los cardenales y le dicen al Papa, ¿qué está haciendo el loco este? Esto es sacrilegio. Dentro de un templo está pintando desnudo, le dicen. Se escandalizan todos. Entonces el Papa, o sea, si ustedes quieren ver la agonía y el éxtasis, está en YouTube, pueden ver la vida de Miguel Ángel, ¿sí? Y van a ver que el Papa en un momento le grita, el tipo estaba en un andamio pintando el techo, ¿verdad? Y le grita y le dice, acá me están reclamando esos desnudos, le dice. Y el otro se levanta con una bronca así y se pone en la baranda y le dice, dígale a sus cardenales que si Dios nos quería vestidos, nos hubiera mandado vestidos al mundo. Y el Papa, no se habla más del tema. Se acabó. Ya dijo, ¿verdad? Ya dijo el Papa, ya no había más nada que discutir. Entonces, gracias a eso queda la Capilla Sixtina pintada con la obra de Miguel Ángel. Después pasan los años y viene un Papa y dice, no, esto no puede ser, tenemos que tapar, ¿verdad? Y le pone unas bragas y unas telas que le tapan el sexo a las personas, ¿verdad? Y por suerte sale un entendido y le dice, no pueden hacer esa locura, están tocando una obra de arte de un maestro, eso no se hace, eso apenas se mira, ni siquiera se toca, ¿verdad? Entonces el Papa dice, bueno, listo, está bien, vamos a dejar de pintar. Y por suerte se salva la obra original, ¿verdad? Pero el pintor que viene y le pinta las bragas, en represalia el público, el italiano, el romano, en represalia, hoy en día se lo conoce como il Braghetone. No se lo conoce por su nombre, nadie se acuerda de su nombre. Il Braghetone, el que vino a pintarle las bragas. ¿Quién conoce esta pintura? La Mona Lisa. ¿Quién pintó? Leonardo da Vinci. ¿Qué tiene de fotografía esta pintura? Dijo que tenía el rostro perfecto la mujer. Tenía el rostro perfecto. ¿Qué ven ustedes? Pose. La pose, muy bien. ¿Qué más? Figuras ocultas, se hablan por ahí, pero bueno, eso no tiene que ver con la fotografía, pero interesante el... Atrás dice que tienen figuras ocultas. Atrás dicen que tienen figuras ocultas, muy bien. Bueno, les voy a comentar lo que tiene parecido a una fotografía. Ambos fondos están desenfocados. Fíjense el desenfoque que hay detrás. ¿Desenfoque qué quiere decir? Que está medio inentendible lo que hay atrás. La Mona Lisa tiene un pequeño desenfoque y esta fotografía tiene un desenfoque más grande para poder entender lo que es un desenfoque. Pero el tipo, sin saber que un día existiría la fotografía, él ya desenfoca su pintura. Los pintores tenían mucho trabajo de retratos. ¿Por qué les parece que había mucho trabajo de retrato? Querían dejar un recuerdo. No había fotografía, entonces había que recurrir principalmente los de alto coturno que tenían para pagar un pintor, ¿verdad? ¿Por qué esa necesidad de que me pinten? La vanidad. ¿Se acuerdan la película El abogado del diablo? Con Al Pacino, justamente, que le dice al final, le dice,
La vanidad, mi pecado preferido, le dice. ¿Sí? Bueno, los que no vieron, vean. La guerra del 70 fue pintada por un argentino, ¿sí? También dejar plasmado el... Pero hay una cuestión que el ser humano tiene desde que es ser humano. No se quiere morir. ¿Y qué hace la pintura? ¿Qué hace la fotografía? Detiene el tiempo. Yo siempre le llamo a la cámara fotográfica la máquina de detener el tiempo. Porque por primera vez el ser humano, que viene desde hace 300.000 años queriendo parar el tiempo para no morirse, consigue parar hoy ya apretando un botoncito. Por supuesto que igual se va a morir, pero va a quedar su imagen. Entonces aparece la primera imagen, la primera fotografía. ¿Cuánto tarda en exponerse la primera fotografía? 8 horas. ¿Qué quiere decir exponerse? Que se abre el obturador, deja entrar la luz y se vuelve a cerrar. Hoy eso ocurre en fracción de segundos. Va avanzando la fotografía, de 8 horas pasa a 20 minutos. Entonces, yo ya le podía sentar a una persona 20 minutos, decirle quédate quietita, y habían unas sillas especiales que le atajaban por detrás para que no se mueva, ¿verdad? Y el tipo se quedaba ahí porque quería salir en la foto, para más era lo que estaba de moda y había que sacarse la foto, ¿verdad? Bueno, entonces la fotografía va avanzando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando viene un cristiano, aprieta un botón y consigue un paisaje? Los pintores dicen, pero vea, yo tardo 3 meses en pintar y este viene, aprieta un botón y ya tiene. Vea. Entonces, ¿qué dice entonces? ¿Para qué si ya hay fotografía? Yo voy a seguir buscando la perfección. Voy a hacer lo que yo siento, así como mi alma quiere pintar, yo voy a pintar. Y al que no le gusta, que no le guste y ya está. Las pinturas más caras son justamente las impresionistas. ¿Qué pasa con la fotografía? Agarra y dice, pero ¿a poco la pintura está haciendo impresionismo? Yo también voy a hacer. Y empieza a trabajar con el impresionismo, haciéndole efectos especiales que se hacían en un laboratorio sencillamente y hoy se hacen en Photoshop. Si yo les cuento que ambas imágenes no son fotografías, ustedes no me van a creer, ¿eh? Si yo le digo que esa imagen está pintada, ¿ustedes me creen? Es un juego constante. ¿Por qué? Porque la fotografía es la hija de la pintura. Sin pintura no hubiera habido fotografía. Las reglas de composición, que después van a hablar con el profe Andrés, vienen ¿de dónde? De la pintura. Del arte clásico greco-romano, de la Edad Media, del Renacimiento. Y nosotros seguimos nomás los fotógrafos esa historia. Se llama hiperrealismo, se llama. Pongan en internet hiperrealismo, ustedes van a encontrar con cosas que ustedes no pueden soñar, van a decir, esto no es cierto. Pero la gente pinta. Siempre hay un juego constante, pintura, fotografía, fotografía, pintura. ¿Qué está haciendo la pintura? Yo voy a hacer esto. ¿Qué está haciendo la fotografía? Yo también voy a hacer. Así como la madre y la hija que se copian el vestido y esas cosas, ¿eh? Aparecen las primeras cámaras fotográficas. ¿Qué pasa con estas cámaras fotográficas? Solamente cierta especie
especie humana podía manejar. No era que cualquiera podía ser fotógrafo. Fíjense en estas cámaras. No podía manejar cualquiera. Solamente los grandes especialistas y estudiosos de la fotografía. Porque era un proceso donde no había solamente que sacar la foto, no había solamente que tener buen gusto, sino que había que manejar el laboratorio con químicos muy complicados, muy difíciles. Viene la marca Kodak, comienzo del siglo XX. Viene la marca Kodak, ¿cómo es tu nombre? Gladys. Larisa. Y le dice a Larisa, mira Larisa, te doy esta cámara, lleva, saca foto y cuando termine de apretar el botón, vení otra vez por acá. ¿Qué hacía Kodak? Larisa le llevaba la cámara, que ya terminó de sacar la foto, 12 poses. ¿Y qué hacía Kodak? Retiraba en un cuarto oscuro el rollo, guardaba bien que no le dé la luz, le metía un rollo nuevo y le decía, Larisa, toma, anda otra vez a sacar foto. Y pagame cada vez que me traes. Yo te regalo, entre comillas, te regalo el rollo, bola. Vos solo vas a pagar por el revelado, te decía. Entonces, Larisa le llevaba, le revelaba. Cuando iba a retirar ya tenía otro rollo de regalo. Larisa ya se iba otra vez y sacaba otra vez fotos porque le entusiasmaba. Hizo una de las empresas más importantes de la historia de la humanidad. Generaba más dinero que Itaipú mientras existió Kodak. ¿Y qué quiere decir Kodak? Es un nombre que buscaron y dijeron, vamos a usar este nombre. ¿Por qué? Porque Kodak suena al clic de la fotografía que hace la cámara, ¿verdad? Y también es muy fácil de pronunciar. ¿Sí? Entonces, marketineramente era espectacular el nombre. Fácil de pronunciar, se marcaba al comienzo y al final con una K. Kodak. Fuerte, pega fuerte al oído, entra, queda en el alma, en el recuerdo. Y te recuerda del clic, la K del clic, ¿verdad? Bueno, entonces se convierte, por primera vez, se democratiza la fotografía. La primera vez que democratizamos la fotografía. O sea, casi que cualquiera podía sacar una foto. Les cuento a modo de anécdota que yo llegué a manejar una de estas cámaras, llegué a sacar fotos, pero era muy chico, tenía 7, 8, 9 años, no me acuerdo. Era de mi tía María Elena, que tenía muy escondida y guardadita en un ropero. Yo me iba, sacaba la foto y tía se encargaba de hacer revelar. ¿Qué me van a decir ustedes si yo les digo que dentro de 30 años un ventilador va a ser una plancha y una plancha va a ser un ventilador? ¿Me van a creer? ¿Ustedes creen que alguien pensó? Hoy ustedes tienen esa mentalidad y pueden pensar. Pero ¿ustedes creen que alguien pensó de que esas dos máquinas estarían juntas alguna vez? Una es un teléfono y otra es una cámara fotográfica. No, ninguna posibilidad de que estén juntos. Bueno, y sin embargo fue avanzando la cosa. Y fíjense, eso que ven a la izquierda es una cámara fotográfica a cassette. Se grababa en un cassette las imágenes, ¿sí? Esa fue la primera cámara digital. Pero en aquel entonces todavía no soñábamos que iba a ser
lo que había al lado, ¿verdad? Ni soñar, no tenía nada que ver. Yo me di cuenta del tiempo en el que estaba viviendo un día que escucho la radio y le llama un camionero a Humberto Rubín y le cuenta lo que pasó en la ruta y le dice, no sabes cómo sentí no tener un teléfono para sacar una foto. Un teléfono para sacar una foto. Ahí recién me di cuenta de lo que había ocurrido. Porque pasa nomás y vos no te das cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Cómo va avanzando la cosa y sin embargo, impresionante, ¿eh? Con el celular ya somos todos fotógrafos. No necesitamos otra cosa, solamente tenemos que apuntar y sacar una foto. ¿Se acuerdan que en la época de las cavernas se comunicaban con imágenes? Bueno, de alguna manera estamos haciendo como un review, ¿verdad? Estamos, y claro, le escribí en su muro, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que ni sabemos lo que va a pasar dentro de 5, 10, 20, 30 años. No tenemos ni idea de lo que va a cambiar. Lo que vaya ocurriendo va a ir ocurriendo sin que nos demos ni siquiera cuenta. Ustedes tuvieron los primeros celulares que todavía no... Conocieron los primeros celulares que todavía no tenían cámara, ¿verdad? Y un día tuvieron cámara y después mejoraron y hoy tienen el universo. El universo tienen en el bolsillo acá. Porque ustedes entran a internet y buscan toda la información. El daguerrotipo viene del nombre Daguerre. Daguerre fue el que hizo la primera cámara posible, porque Niepce es el que hace la primera cámara de esa primera foto que vimos. Pero Daguerre consigue que la fotografía sea algo utilizable, no que tenga que esperar 8 horas. Con Daguerre baja a 20 minutos. Entonces, en aquel entonces no se llamaba fotografía, se llamaba en homenaje al que inventó, se llamó daguerrotipo, ¿verdad? Pero hoy ya no se llama más. El daguerrotipo no se imprimía en un papel como hoy. El daguerrotipo se imprimía ¿en dónde? En una chapa de zinc. Yo le saco una foto a Larisa, le ilumino en el estudio con mi daguerrotipo, no con mi cámara. Con mi daguerrotipo, estamos hablando del año 1860 y pico, ¿verdad? O sea, 150 años atrás estamos hablando, ¿verdad? Yo le saco una foto de su rostro, ¿sí? Después miro la foto con una lupa, le miro el ojo y me veo a mí mismo. Esa es la calidad a la que llegó el daguerrotipo. Todavía ni se llamaba fotografía y ya llegó a esa calidad. Hoy, muchas cámaras quieren poder hacer eso y no todas pueden, ¿verdad? Hasta aquí llegué yo. Quiero agradecerles muchísimo por invitarme, por soportarme estos 40 minutos. Felicitarles porque esto que están haciendo es lo que hay que hacer. Enterarse, aprender, escuchar, leer, porque nuestra sociedad necesita comunicadores como ustedes, interesados en saber cada día más. Tenemos comunicadores excelentes y tenemos unos bestias que son animales, pobrecitos. Sin desprestigiar al pobre animal, ¿verdad? Que viene cualquier político de cuarta y le basurea. ¿Por qué le basurea?
porque es burro, porque no sabe, porque no conoce la historia de su mundo en el que vive, porque no conoce la historia de su país. Entonces puede venir cualquiera a decirle cualquier cosa, le dice el otro y corta y chao, bueno, seguimos mañana. A nosotros nos toca saber cada día más y que ningún político de cuarta venga y nos pasee. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, gente, muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes y a las órdenes para cuando quieran. Yo les quiero mostrar, les quiero dar esta información. www.itziedu.pi. Ahí van a tener nuestra página web del Instituto de la Imagen y cualquier cosa a las órdenes. Le quiero agradecer a Olga que nos invitó también, ¿verdad? Y no duden en preguntar lo que quieran, si alguna vez necesitan una charla sobre algún tema en su facultad, estamos a las órdenes para lo que necesiten. Es un placer compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un honor. Un honor para mí llevar esto. Gracias. Gracias.